Un documento, en términos generales, es un soporte físico o digital que contiene información, datos o hechos y que tiene un propósito específico, como comunicar, probar o registrar algo. Se utiliza en diversas áreas, incluyendo el ámbito legal, administrativo, académico y personal. Entre sus características tenemos que debe tener un contenido, una información textual, visual o gráfica. Su formato puede ser en papel impreso o electrónico, digitalizado, en PDF, entre otros. Su función sirve para comunicar, evidenciar, certificar o registrar hechos, actos o acuerdos. Algunos documentos requieren ser firmados, sellados y notariados para validar su autenticidad y deben ser resguardados adecuadamente para preservar su integridad y disponibilidad. Clasificación de documentos. Los documentos pueden clasificarse por razón de la persona de que emana. Es la principal, la más importante. Se clasifica en documentos públicos, emanados de funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, y documentos privados en los que no interviene, por lo menos en el ejercicio de sus funciones, ningún funcionario, sino solo personas privadas. Por su solemnidad. Se clasifica en documento ad solemnitatem y ad probationem, según generen el acto y constituyen la única forma de reconocer la existencia de un acto jurídico determinado, o solo como prueba de este acto, que se puede acreditar también por cualquier otro medio probatorio. Por su fuerza probatoria, se clasifica en auténtica, aquella que prueba por sí misma, y fehaciente, la que permite presumir la existencia de un hecho. Esenciales. La cosa es el elemento material que sirve de sustentación o soporte al contenido. Puede ser de cualquier naturaleza, plástico, papel, piedra, metal, entre otros. En la cosa se puede representar o expresar mediante letras, números, una declaración de voluntad o de verdad acerca de un hecho jurídico. El autor o autores son los sujetos de derecho, personas que realizan la declaración de voluntad o verdad en la cosa. A los fines registrales se le denomina otorgante u otorgantes, es decir, que declaran en el documento y por ello deben otorgarlo con su firma, que es la representación gráfica de la persona en el documento y que expresa su consentimiento. El contenido. Para que un documento pueda ser tenido como tal, es necesario que la manifestación de voluntad del autor tenga trascendencia jurídica y sirva para probar los hechos a que se refiere. Documentos públicos. Son aquellos que tienen carácter oficial y son emitidos por una autoridad competente. Tienen la capacidad de probar hechos o manifestaciones que gozan de presunción de veracidad y por lo tanto son reconocidos como pruebas legales en los trámites y juicios. El Código Civil venezolano, en su artículo 1357, señala: un instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador, por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para dar fe pública en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. Clases de documentos públicos. Según el artículo 1357, estos pueden ser registrales, aquellos donde ha intervenido en su formación el funcionario que según la pertinente ley de registro público está autorizado para tales funciones, según el artículo 10. Judiciales, cuando han sido formados por un juez, artículo 1366 del Código Civil y 927 del Código de Procedimiento Civil. Notariales, en los casos establecidos en el Reglamento de Notarías Públicas, artículo 14, ordinales A y B, y el artículo 32, ordinal primero. Los documentos notariales pueden ser reconocidos o autenticados. La diferencia entre ellos es que el documento autenticado se transcribe íntegro en el libro de autenticaciones por duplicado, y en el de reconocimiento es solo un libro, no tiene duplicado. En él se plasma una síntesis del contenido del documento. Fuerza probatoria del documento público.
El documento público hace plena fe de su contenido en todo lo que se refiere a las afirmaciones hechas por el funcionario en su carácter legal y en el ejercicio de sus funciones, dejando constancia de todo aquello que fue por él realizado y de lo dicho y hecho en su presencia y de lo que por la ley está llamado a dar fe. Así, para impugnar la verdad de los dichos del funcionario sobre lo que se ha hecho o ejecutado en su presencia, habrá de recurrirse a la acción de tacha de falsedad. Documento reconocido es aquel que ha sido validado o aceptado como verdadero por las partes implicadas o por una autoridad competente. Un documento autenticado es aquel que ha sido verificado y certificado por una autoridad competente, como un notario público, que garantiza su autenticidad y contenido. Este tiene formalidad notarial porque la autenticación generalmente implica que un notario público ha revisado el documento, lo ha verificado su identidad de las partes involucradas y añadido su firma y sello. Además, tiene efecto jurídico, motivado a que estos se consideran prueba suficiente en un juicio y gozan de mayor validez que los documentos no autenticados. El documento registrado es un tipo de documento que ha sido formalmente inscrito en un registro público o privado, lo que le otorga un valor legal y probatorio. La función principal del registro es otorgar seguridad jurídica a los actos que se documentan y garantizar un acceso a los interesados. Un documento privado es un tipo de escritura o acuerdo que no es elaborado o autorizado por una autoridad pública como un notario, sino que se produce y firma directamente entre las partes involucradas. Aunque carece de la formalidad de un documento público, puede tener validez legal y ser utilizado como prueba en un juicio siempre que se cumplan ciertas condiciones. Condiciones de existencia. Estas se refieren a los requisitos necesarios para que un determinado acto jurídico, como un contrato o un documento, sea considerado válido y eficaz en el ámbito legal. Estas condiciones pueden variar según el tipo de acto jurídico y la legislación aplicable, pero en general incluyen aspectos fundamentales que deben cumplir. Fecha cierta de documento privado. Se refiere a la fecha en la que se establece y firma un documento, el que tiene la capacidad de demostrar que el acto o acuerdo fue realizado en un momento determinado. Este concepto es fundamental en el ámbito legal, ya que proporciona certeza sobre el momento en que las partes asumieron sus obligaciones y derechos reconocidos en el documento. Fuerza probatoria del documento privado. Con los documentos privados puede probarse todos los actos o contratos que por disposición de la ley no requieran ser extendidos en escritura pública o revestir solemnidades legales. Pero esa clase de instrumentos no valen por sí mismos nada, mientras que no sean reconocidos por la parte a quien se opone o tenidos legalmente por reconocidos, tal como lo señala el artículo 1363 del Código Civil. La jurisprudencia. Esta se refiere al conjunto de decisiones y sentencias emitidas por los tribunales de justicia que sirven de referencia y guía para la interpretación y aplicación del derecho. Es una fuente importante del derecho que complementa la legislación y ayuda a establecer precedentes que pueden ser empleados en casos futuros similares. La importancia en el derecho registral venezolano. Entre ellas están la interpretación de normas, el establecimiento de precedentes, la protección de derechos, la evolución del derecho registral y la resolución de conflictos. Entre sus efectos está la seguridad jurídica, la obligatoriedad de la inscripción, acceso a la justicia, aclara el principio de oponibilidad y tiene un balance entre los intereses. Legislación registral venezolana. Está diseñada para regular el sistema de registro público de actos y documentos, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en las transacciones
y la publicidad de los derechos, buscando garantizar la correcta inscripción de actos y la protección de estos derechos. Comprender esta legislación es fundamental para la planificación patrimonial, transacciones inmobiliarias y la seguridad jurídica en general. Las instituciones registrales en Venezuela son responsables de la gestión y administración de los registros públicos, donde se inscriben actos y documentos que otorgan derechos sobre bienes y situaciones jurídicas. Estas instituciones son el registro público, el registro civil, las notarías, los institutos registrales y notariales, el registro de la propiedad intelectual y el registro especial. El registro civil es una institución fundamental que se encarga de la inscripción de los hechos y actos que afectan al estado civil de las personas. Es vital para garantizar la identidad de los ciudadanos y la publicidad de su estado civil. El registro civil se refiere a una de las instituciones registrales claves en el sistema jurídico del país, específicamente relacionado con el registro de bienes y derechos. El registro mercantil es una institución encargada de la inscripción de los actos y documentos relacionados con las empresas y el comercio. Su objetivo principal es dar publicidad y seguridad jurídica a las actividades comerciales, así como facilitar el ejercicio del comercio y la protección de los derechos de los comerciantes. El agrario es una institución encargada de la regulación y el registro de la propiedad agraria, así como de todos los actos relacionados con la propiedad de la tierra agrícola. Su función principal es garantizar la seguridad jurídica sobre la tenencia y uso de las tierras agrícolas y promover el desarrollo sostenible del sector agropecuario. El registro electoral es un componente esencial del sistema democrático, siendo el conjunto de datos que contiene la información sobre los ciudadanos habilitados para ejercer el derecho al voto en las elecciones y procesos de referéndum. Este registro es fundamental para garantizar la transparencia y credibilidad de los procesos electorales en el país. A través de una gestión adecuada por parte del Consejo Nacional Electoral, se busca promover la transparencia y la inclusión en los procesos electorales. El registro de información fiscal es un sistema que contiene los datos de identificación fiscal de las personas naturales y jurídicas que realizan actividades económicas en el país. Este registro es administrado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIAT, y es crucial para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El registro de la propiedad intelectual es un sistema que permite proteger los derechos de los creadores sobre sus obras, invenciones y creaciones, asegurando que sus intereses sean resguardados y reconocidos legalmente. En Venezuela, este registro es administrado por la Superintendencia de la Propiedad Intelectual, el SAPI, que es el organismo encargado de la gestión y protección de los derechos de propiedad intelectual en el país. El registro consular es un proceso a través del cual los ciudadanos de un país que se encuentran en el extranjero se inscriben en la representación consular o embajada de su país. Este registro permite a las autoridades consulares llevar un control de los ciudadanos en el extranjero y ofrecerles asistencia en diversas situaciones como emergencias, servicios administrativos y apoyo en problemas legales o de seguridad.